nuevamente. Este es el cuarto video de la serie de videos que hicimos precisamente para unir los cuatro estados financieros: el estado de costos, el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general. Recordemos que tenemos una información general aquí donde dice que es un taller de estados financieros a partir de una producción. La empresa inicia, hace una cantidad de unidades, las vende, todas de contado, y eso nos da pie para hacer el flujo de caja, el estado de resultados y el balance general, de acuerdo a la información general que tenemos aquí. Bien, pues en este video vamos a hacer el balance general, y el balance general, después de haber hecho nuestro flujo de caja, podemos decir que este estado financiero, el estado de situación financiera o balance general, debe cumplir con las mismas condiciones de los otros estados financieros. Este es un estado financiero básico, ¿sí? Es el que resume toda la información en un momento determinado de la situación de una empresa. Dice cuáles son sus bienes y derechos con los que cuenta hasta un determinado momento y cuáles son sus obligaciones que puede tener con terceros o con los dueños de la empresa en un determinado momento. Por lo tanto, este estado financiero debe cumplir con las mismas condiciones que los otros estados financieros, y es que debe tener como mínimo el nombre del estado financiero, estado de situación financiera o balance general, el nombre de la empresa o razón social, la fecha de elaboración, pero aquí recordemos que en los otros estados financieros decíamos que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Normalmente se presenta en un periodo de un año. En este caso, pues no se presenta como una información que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, sino es solamente la información que se puede presentar el último día del año. Y esta última fecha debe coincidir con las últimas fechas de los estados financieros que hemos elaborado anteriormente. Entonces, en este caso, si vamos a hacer el año cero, decimos que es al 31 de diciembre del año cero, ¿sí? Pero vale la pena aquí aclarar algo. El año cero no necesariamente tiene que ser un año. El año cero es el periodo en el cual se han reunido los socios precisamente para determinar qué tipo de sociedad van a montar, a inaugurar, a crear. Si es una empresa de servicios, es una empresa comercial, es una empresa industrial, con qué capital, todo ese periodo en el que ellos se reúnen y dicen, bueno, vamos a aportar tanto dinero, vamos a hacer todo el proceso de legalización de la empresa, papeles de registro mercantil, de, bueno, todos los documentos que se hacen, y ese periodo puede ser, ojo a esto, puede ser de un día, de un mes, de un semestre o inclusive de un año. Pero digamos que no hay empresas que se demoren tanto tiempo precisamente en construirse o en establecerse para poder empezar sus actividades. Entonces, en este caso, el periodo cero no es un año, sino un periodo como tal, que es en el momento en que se constituyó la empresa. Como bien lo vimos en el estado de flujo de caja, ahí tenemos un año cero, que fue cuáles fueron los movimientos de dinero que se llevaron a cabo. Este periodo cero también nos indica es como el balance inicial, con qué inició la empresa. Y muchas entidades piden precisamente este estado inicial para hacer algún tipo de créditos, para, digamos que para empezar su vida crediticia como tal dentro del comercio. Y a veces algunos proveedores también lo piden precisamente para empezar con todas las políticas de crédito que requieren las empresas. Entonces, en este caso, podemos decir que en el año cero o en el periodo cero, la empresa cuenta con unos activos de qué. Inicialmente, podemos decir que cuenta con unos activos disponibles, que fue el valor que nos dio en el flujo de caja en el año cero. Entonces, recordemos que aquí tenemos el flujo de caja, teníamos el periodo cero o año cero, que hubo unos aportes de los socios, no hubo ninguna salida de dinero, por lo tanto, el último renglón, que es el saldo final de disponible, es el que nos sirve para traerlo como nuestro saldo en activos como disponible.
Deudores, pues no tenemos, porque en ese periodo no se había iniciado ningún tipo de transacción, de venta con ningunos clientes ni nada de este asunto. Inventarios tampoco tenemos porque no había todavía comprado sus materias primas ni nada de este asunto. Pero sí tiene una bodega que fue parte de lo que aportaron los socios. Eso lo teníamos en la información básica al comienzo, donde dice que los socios tienen un capital invertido de 126 millones, pero que además tienen unos muebles y enseres de 9 millones y una bodega de 15 millones. Entonces vamos a registrar los muebles y enseres y también registramos la bodega. Bueno, aquí lo tengo al contrario. Entonces registremos muebles y enseres. Y por otra parte tenemos la bodega. Recuerden que la bodega es una subcuenta de la gran cuenta que se llama edificaciones, ¿no? O propiedad, planta y equipo, que también lo podemos encontrar por ese lado, pero aquí pues simplemente lo vamos a dejar discriminado por los conceptos o los activos que hemos adquirido. Como este ejercicio es muy sencillo, ¿sí? Porque es para revisar básicamente las estructuras de los estados financieros, entonces observen que para el periodo 1, que ya lo vamos a ver más adelante, no hicimos depreciación de los activos fijos. Esa depreciación la haremos para el periodo 2, ¿listo? Y tendremos en cuenta la del periodo 1 y la del periodo 2. No es que haya un error, es que para efectos académicos no lo hicimos, no lo aplicamos en el periodo 1. Y es bueno que por favor lo tengan en cuenta. Entonces podemos decir que el total de los activos, todo el disponible, deudores, inventarios y todo lo que hayamos tenido en total de los activos, y nos daría un total de activos de 150 millones. Los pasivos, pues como es el año cero, no teníamos ninguna obligaciones con terceros, por lo tanto no vamos a registrar nada de obligaciones. El total de pasivos, pues en este caso, vamos a colocar que es la sumatoria de solamente los rubros que están discriminados, pero sabemos que es cero. El patrimonio. Entonces, el patrimonio, en algunos países le llaman al patrimonio como el capital, simplemente capital. Según la NIF, las normas internacionales de información financiera, en Europa no organizan así como lo estamos haciendo aquí en Colombia, y es que primero colocamos los activos, el pasivo y el patrimonio, sino que colocan primero el patrimonio y después colocan el pasivo. En los activos normalmente tienden a colocar los activos corrientes, perdón, los activos no corrientes o activos fijos y después los activos corrientes. Digamos que nosotros lo hacemos diferente, nosotros colocamos los activos corrientes y luego los activos no corrientes y después otros activos que puedan existir, y en pasivos también tenemos, digamos que ese orden para nosotros, y es colocamos los pasivos corrientes, que son los pasivos que se deben cumplir en un periodo inferior a un año, y luego los pasivos no corrientes. Y por último, el patrimonio o el capital por el que fue constituido la empresa y todo lo que abarca precisamente todas las cuentas del patrimonio. En este caso, pues el patrimonio inicialmente sería con lo que iniciaron los socios, y entonces, ¿con qué iniciaron los socios? Todos los aportes que dieron. Aquí no nos interesa saber si fue en efectivo o fue en especie, sino todo lo que dieron los socios. Inclusive, si están debiendo algo, pues hay que especificar, sobre todo cuando hablamos de los tipos de empresas que se constituyen con acciones, ¿no? Entonces, que hay un capital suscrito, un capital pagado y bueno, este asunto. En este caso, pues simplemente registramos el capital invertido que fue en efectivo más los muebles que aportaron más la bodega que aportaron. ¿Listo? Y eso nos daría un total de capital social de 150 millones. Luego el total del patrimonio sería la sumatoria de todas las cuentas que componen ese patrimonio, valga la redundancia, y nos daría 150 millones. Me gusta hacer un último renglón y es simplemente para tener un control, que el balance general sí me está cuadrando, que el estado de situación financiera sí me está cuadrando. ¿Y qué es lo que hago? Aquí me debe dar cero. ¿Por qué?
porque todos sabemos que la ecuación patrimonial dice que los activos más los pasivos son igual al total de activos, ¿sí? O más bien, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pues en este caso yo hago una resta. Y entonces, ¿qué digo? Que el total del activo menos el total del pasivo menos el total del patrimonio me tiene que dar 0. Porque si es una igualdad, al quitarlos, pues me tiene que dar 0. Si me da algún valor, significa que estoy haciendo algo mal o que me falta alguna información. Entonces me sirve como una guía. Ese tipcito se los dejo porque de pronto les puede servir también a ustedes cuando estén tratando de cuadrar algunos estados financieros. Muy bien, entonces tendríamos el año 0 ya elaborado en nuestro balance general, pero necesitamos hacer el año 1. ¿Por qué? Porque hemos venido haciendo el estado de costos, el estado de resultados y el flujo de caja del año 1. Entonces decimos que para el año 1 los activos que tenemos son, por un lado, disponible, y ya sabemos que el disponible lo vamos a traer de nuestro flujo de caja, que son 99.754.000. Ese sería el total de nuestro disponible. Pero en deudores, ¿qué podría haber en deudores? Ah, no, es que todas las ventas fueron de contado. Para este periodo no tendríamos deudores, o sea, nadie nos debe aparentemente nada. Entonces, en este caso, pues tenemos un 0 porque no nos debe. Y en inventarios sí tenemos algo. ¿De dónde salen los inventarios? Recordemos que es una empresa industrial. Como es una empresa industrial que lleva a cabo ciertos procesos, entonces maneja prácticamente 3 bodegas. Una bodega que se llama la bodega de la materia prima, donde se guarda materia prima directa e indirecta. La bodega de producto en proceso, que básicamente es toda el área donde se lleva a cabo la producción, donde se recibe la materia prima y empieza a llevarse a cabo cada uno de los procesos de corte de materia prima, de ensamble de algunos elementos, de pintura quizá, de maquillaje, bueno, acabados en general, y entonces todos esos procesos, eso sería un área completa, y a veces cuando se acaba el periodo, todavía nos queda material ahí en ese proceso, y tendríamos que hacer un inventario general de qué quedó ahí en producción. Pero además manejamos otra bodega que puede ser donde está el producto terminado. Y entonces estamos hablando de 3 bodegas. Si vamos a ver el estado de costos, entonces decimos que tenemos un inventario final de materia prima, de materia prima que es de 16.520.000 y eso los vamos a registrar. Perdón. Todo nuestro inventario haría parte del inventario de materia prima, el inventario final de materia prima, el inventario final de producto en proceso y el inventario final de producto terminado. Eso sería la sumatoria de los 3. Entonces, voy a colocar aquí la sumatoria de los 3 y voy a traer primero el inventario final de materia prima, que era F36, creo, ¿sí? Y el inventario final de producto en proceso, voy al estado de costos. Y en el estado de costos dice inventario final de producto en proceso, que son 10.763.335. Y el inventario final de producto terminado, que también lo voy a traer del estado de costos, donde dice, recuerden que el inventario final de producto terminado fue 254 unidades que nos habían quedado ahí. Bien, esa información nos puede servir para cuando hagamos el periodo 2. Entonces, la sumatoria del inventario final de materia prima más el inventario final de producto en proceso más el inventario final de producto terminado nos daría el total de nuestros inventarios. ¿Listo? Que en este caso son 35.371.758. Muebles y enseres. Bueno, hay que recordar que los activos fijos siempre se registran en el balance general por su valor histórico. Bueno, vamos a registrarlos más bien de aquí porque no nos va a alterar el valor histórico que viene del año 0 y de la bodega también el valor histórico que viene del año 0. Durante cada año tendríamos exactamente el mismo valor. Y aquí no vamos a hacer
depreciación. No vamos a reconocer la depreciación de este año simplemente por efectos académicos. Y eso lo voy a dejar precisamente para el siguiente periodo, cuando construyamos el año 2. Y ahí sí haremos la depreciación tanto del año 1 como del año 2. Algunos académicos dirán que bueno, que está mal, que debimos haberlo dejado en el año 1. Pero bueno, para este ejercicio no lo voy a dejar ahí provisionalmente. Entonces, el total de los activos, en este caso, entonces nos daría la sumatoria desde el disponible hasta la bodega, que es los activos fijos que nosotros tenemos en este momento. Entonces lo vamos a registrar, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y nos daría 159.125.758. Pasivos. ¿Qué podríamos tener en pasivos? Pero es que es el año 1. Recordemos que en el año 1 nosotros todas las compras que hicimos a proveedores fueron 100% de contado. Quiere decir que no les debemos absolutamente nada. De hecho, si fuera el año 1 no necesitaríamos colocar aquí ningún valor. Obligaciones fiscales. Ahí sí tenemos que ir al estado de resultados, donde nosotros hemos determinado que a una utilidad antes de impuesto le hemos aplicado la provisión de impuesto del 33%. Esto es del año 1. Recuerden que esto está del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego al 31 de diciembre le estamos debiendo al gobierno, al fisco, al Estado, le estamos debiendo 3.011.500. Y eso entonces sería una obligación con terceros que debemos registrar en nuestros pasivos. Por lo tanto, el total de los pasivos, en este caso, pues sería los 3.011.500 que debemos por impuesto de renta. Aquí en obligaciones fiscales deberíamos incluir todos los impuestos que debamos, el impuesto predial, el impuesto de IVA, si es que todavía lo debemos en ese momento, el impuesto de ICA, bueno, todos los impuestos que realmente debamos, ¿sí? El de vehículos, si es necesario, todo deberíamos registrarlo ahí, inclusive el impuesto de renta, que fue el que determinamos en el estado de resultados. Entonces, aquí dejamos una cuenta general donde dice obligaciones fiscales. Por eso se llama un estado financiero básico, porque reúne completamente la información y no nos detalla exactamente a quién le debemos o cuánto le debemos. Sabemos que es al Estado, pero no sabemos qué tipo de impuestos es, si es el de renta, el de IVA, el de ICA, el de vehículos, el de vivienda, nada. ¿Listo? Entonces ahí se resume toda la información. Por eso se llama estado financiero básico. Muy bien. Vamos con el patrimonio, construcción del patrimonio. El capital social, pues es el mismo capital social que traemos del periodo 0, ¿sí? Porque aquí ya he determinado la sumatoria en el patrimonio, por eso les va a aparecer ahí el valor. En reserva legal, entonces vamos a ir al estado de resultados y por eso les decía que muchos académicos en el estado de resultados llegamos hasta la utilidad neta y otros llegamos a determinar la reserva legal. ¿Para qué? Para discriminar de una vez en el estado de situación financiera claramente la reserva legal que tenemos, las utilidades de periodos anteriores y las utilidades del ejercicio, si es el caso. Esto nos va a servir para más adelante cuando hagamos análisis financiero, que haremos un análisis vertical y un análisis horizontal. Pero para hacer el análisis horizontal, pues obviamente necesitamos otros periodos. Por eso la idea es continuar con este ejercicio más adelante. Muy bien, traemos la reserva legal que viene del estado de resultados, que es de 611.426. Utilidad de ejercicios anteriores. Bueno, digamos que aquí pues no tenemos, en el periodo 0 no teníamos utilidad, por eso nos va a reportar 0, pero tenemos la utilidad del ejercicio. Entonces la utilidad del ejercicio es el último renglón que nos dio en el estado de resultados. ¿Sí? Cuando dijimos que a la utilidad neta le quitábamos el 10% de reserva legal y nos dio una utilidad del ejercicio de 5.502.832. Entonces miren que aquí está mi fórmula que había realizado para comprobar si estaba bien la operación, que el total de los pasivos con el patrimonio sea igual al total del activo. Aquí vamos a hacer pues simplemente
la operación para comprobar que el total del pasivo más el total del patrimonio me da exactamente el mismo valor, ¿sí? Pero era para indicarles que esta operación que estoy haciendo aquí es para demostrarme que estoy haciendo bien la operación y que me está cuadrando el estado de situación financiera. Pues muy bien, gracias por estar compartiendo estos conocimientos. Esto lo ahorro provisionalmente, pero no hay que olvidar que todos los estados financieros deben tener un encabezado básico, ¿no? Y es necesario colocarlo. Esta era la construcción del estado de situación financiera o balance general para el periodo 1. Si quieren más adelante construir el periodo 2, entonces puedo decirles que por aquí tengo una información como para darles unos tips de información próxima, y si quieren pueden ir haciéndolo mientras yo saco el otro video del periodo 2. Entonces decimos que para el periodo 2 todas las compras se realizan 70% de contado. Significa que el 30% sería crédito. Todas las ventas las vamos a hacer 40% de contado, por lo tanto el 60% sería a crédito. Eso es importante tenerlo en cuenta, como ya vieron, para los estados financieros que se realizan entre los 4. Los ingresos no operacionales del periodo 2 serán de 3 millones de pesos. Equivalen a ingresos no operacionales que obtiene la empresa. Y los gastos no operacionales serán de 800.000 pesos. Pero además de esto, entonces decimos que la depreciación de los activos fijos se tiene que hacer, y esta vez se va a hacer por 2 años. Por el año 1 que no habíamos hecho y por el año 2. Pero vamos a registrar, bueno, aquí no, en el estado financiero, en el periodo 2 vamos a registrar el total de la depreciación. ¿Cómo se hace la depreciación? Recuerden que el valor de la depreciación es tomar el valor del bien y eso dividirlo entre los años de vida útil. ¿Y qué pueden hacer para tener en cuenta los años de vida útil? Pues todas las edificaciones, normalmente aquí en Colombia, por el decreto 2649, se dice que las edificaciones tienen una vida útil de 20 años. Pero con la NIF, con las normas internacionales de información financiera, dice que las edificaciones se pueden depreciar inclusive hasta 50 años. Y los muebles y enseres tienen una vida útil de 10 años. Entonces, con esta información, ustedes pueden determinar que el valor del bien que tengan dividido los años de vida útil les va a dar como resultado la depreciación de 1 año. Pero en este caso, pues vamos a hacer lo de 2 años. Entonces, eso lo deben tener en cuenta precisamente para realizarlo. La otra información que les voy a dar es que el precio de venta va a ser ya no de 40.000 pesos, sino de 45.000 pesos para el año 2, ¿sí? Y que las unidades que vamos a hacer para el año 2, entonces ya serán que vamos a comprar materia prima para 4.800 unidades, que vamos a iniciar producción de 4.700 unidades, terminamos 3.900 unidades y vendemos 3.820 unidades. Tengan en cuenta que en este caso nosotros tenemos unas unidades del periodo anterior y a eso tenemos que sumarle precisamente a este de acá. Eso para que lo tengan en cuenta donde habla de los inventarios finales. Y aquí vamos a aplicar los métodos de inventario que se llama promedio ponderado. Bueno, el método promedio ponderado. Recuerden que hay WEPs y PEPs. Primeras en entrar, primeras en salir, últimas en entrar, primeras en salir. Pero vamos a utilizar el método promedio ponderado para que sea un poco más
fácil y más acorde a la realidad de lo que están utilizando las empresas hoy en día. Muy bien, con eso pueden hacer el periodo 2 o año 2 de todos los 3 estados financieros. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Bendiciones para todos.